¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto de saludarles una vez más en Cafeteando la Noticia de Enlace Veracruz 212. Tenemos aquí de invitado una vez más a un gran periodista, otro amigo, que también tiene su respectivo espacio en Caliente la Noticia, se llama su página, y nuestro amigo se llama Arturo Antonio Pérez, amigo entrañable de hace muchos años, también del sur de Veracruz, porque radica igual que nosotros acá en la zona centro, en Jalapa. Arturo, muy buenas tardes, bienvenido. José Luis, muy buenas tardes. Pues feliz de saludarte, de reencontrarnos otra vez de hace muchos años, ¿no? Ya allá en el sur trabajamos mucho en la cuestión cultural, ¿no? Exactamente. Y bueno, por supuesto coincidimos mucho con los ayuntamientos, trabajamos mucho con toda esa gente que está ahorita, por supuesto, por salir, ¿no? Sí, correcto. Y estamos precisamente en ese proceso, Arturo, que implica ya, estamos hablando de 30 y tantos 45 días más o menos. Sí, y se van los alcaldes y entran los nuevos municipios o cabildos por un periodo de 4 años, pero la clave está, Arturo, si estarás de acuerdo conmigo, en que ¿cómo dejan los ayuntamientos? Con deudas, con laudos, con obras a medias, y bajo qué condiciones van a recibir los nuevos ediles esas administraciones. ¿Qué perspectiva tienes ahí al respecto? Pues la mera verdad se ve un panorama muy negro para muchos ayuntamientos, porque aparte no hay recursos, ¿no? De parte del gobierno del estado. No está fluyendo el recurso, está estancada la economía, hay poco trabajo en obras y, como tú dices, muchos ayuntamientos van a quedar endeudadísimos. Difícilmente van a poder trabajar los primeros 2 años, me imagino, y ya cuando vayan a querer trabajar, pues prácticamente están por salir, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay un punto que tocas, Arturo, muy importante, porque muchos de los ediles, cuando estuvieron en campañas, obviamente de eso se trataban las campañas, o de eso se tratan en México, lamentablemente, prometen las perlas de la Virgen, ¿no? Hacen compromisos con grupos que los ayudan a llegar al poder. La pregunta es si van a poder cumplir esos compromisos. En materia de empleos, darle empleos a la gente que se comprometió con ellos, cumplir con obras que les pidieron en las colonias. ¿Y cómo lo van a poder hacer si no van a tener un gran presupuesto, o el presupuesto que les den? En muchos casos, desde Pánuco hasta las Chuapas, de norte a sur, van a estar ya para estar pagando deudas. Sí, los laudos, muchísimos ayuntamientos corrieron a personal, los demandaron y ahora están sufriendo esa consecuencia. Incluso muchos están dejando deudas de esos laudos que no han podido pagar, ¿no? Y esto ocurre, este asunto de las demandas laborales, este asunto de la falta de circulante, no nada más está pasando con los ayuntamientos. Fíjate, te quiero compartir un dato que vamos a escribir por ahí en Claroscuros. Lo escribimos hace unos días y lo vamos a retomar. El caso también de los medios de comunicación, Arturo, el cierre de muchos medios de comunicación impresos en esta reforma o esta revolución tecnológica que hay, de que ahora hay muchos medios, digamos, digitales, pocos impresos. Poza Rica se acaba de ocurrir hace un mes, el cierre del periódico El Diario de Poza Rica. Corren a 30 empleados, no les dan ni un peso de liquidación y están demandando. Pero así como eso ocurrió en el norte, en Poza Rica, está ocurriendo en todas partes, ¿no? También con los periodistas. Sí, y eso tiene que ver también con la falta de recursos. Los ayuntamientos no tienen para pagar, que eran pues los que estaban solventando prácticamente a estos medios, ¿no? Los ayuntamientos se promocionaban, ahorita viene el cierre de administración, pero los que llegan van a llegar endeudadísimos, sin recursos, con un montón de compromisos, y pues va a haber más cierre de periódicos, lo seguro. Por ejemplo, yo estuve en el diario Política, que a principios de año cerró. ¿Aquí en Jalapa? Aquí en Jalapa. Muchos medios de aquí de Jalapa, de la capital, impresos, han estado cerrando, que también tenían convenios con ayuntamientos, y ahora pues difícilmente van a poder pues subsistir, ¿no? Claro. Esta falta de empleos, esta falta de ingresos, al final de cuentas se traduce en inestabilidad, Arturo, inestabilidad social también, ¿no? Yo comentaba con un político y le decía que la cuestión es pues la educación, y no es cierto, hay que crear más empleos mejor pagados, porque ¿cuánto gana un albañil? ¿Cuánto gana un maestro, no?
en comparación con cuánto ganan los políticos, cuánto gana un presidente municipal, ¿no? Exactamente. 70 mil pesos. Y no desquitan lo que es el sueldo, como se diría, las 8 horas. Van 2 horas y se retiran, ¿no? Muchas veces ni los encuentras, siempre andan en comisiones. Sí. Entonces, ese es otro punto también, que los ayuntamientos tienen exagerado número de trabajadores que meten a la nómina y luego dejan el problema a la siguiente administración. Sí. Entonces, también los sueldos de los funcionarios públicos. Entonces, hay una disparidad entre lo que es la economía normal y los sueldos de los funcionarios públicos, ¿no? Un funcionario público, como tú bien dices, puede ser municipal, puede ser estatal, puede ser federal, pero manejan cifras de arriba de 50 mil pesos. Definitivo, sueldos, ¿no? El más barato yo creo que es de 30 mil pesos de los municipios más pequeñitos, ¿no? Que no tienen un presupuesto más fuerte, ¿no? Exactamente. Ahora, comparado ese sueldo con el de un obrero, como tú mencionas, ¿no? ¿Cuánto gana un obrero? Un salario mínimo, un salario mínimo y medio, o sea, 100 pesos. Sí, cuando mucho, ¿no? Cuando mucho, al día, pues, ¿no? Y eso tienes que desquitarle pasajes, tienes que quitarle la comida. En cambio, por ejemplo, el funcionario tiene sus viáticos, tiene gasolina, tiene transporte. Sí. Entonces hay un desequilibrio en las finanzas y eso trae como consecuencia de que haya más violencia, claro, en nuestro estado, ¿no? Hablamos en cifras, Arturo, de más de 50 millones de pobres en el país, entre 53 y 55 millones de pobres, según datos del Coneval, del INEGI, de una población de 120 millones de mexicanos. ¿Qué pasa con esta pobreza? Como bien lo dices, inestabilidad, violencia. Entonces, al final del día, ¿de qué se trata toda esta problemática? Se trata simplemente, en términos sin tanta teoría, de darle empleos a esta gente con sueldos verdaderamente dignos, ¿no? Que le permitan a una familia salir adelante, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en este caso, Trump tiene razón, ¿no? Si no hay empleo en México, la gente va a empezar a emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, es lo que quiere tratar de parar eso, ¿no? Pero lo que debe hacer el gobierno, tanto federal, estatal y los municipales, es crear pues empleos bien pagados, que haya obra y que se empiece a mover la economía, porque ahorita estamos prácticamente en una recesión completa en nuestro estado, ¿no? Esa es la palabra correcta, Arturo, una recesión económica, y no nada más en Veracruz. Sí, Veracruz, por supuesto, destaca al respecto. También destaca, por ejemplo, en primer lugar en materia de secuestros, destaca en muchos aspectos negativos, pero hay otras entidades que están igual o peor que Veracruz. Ahora, Arturo, otro tema, porque nos queda ya poco tiempo de esta emisión, el asunto electoral. Vamos a tener en el 2018 esta elección clave para ver qué va a pasar en México en los siguientes 6 años. Vamos a renovar Congreso, vamos a renovar Presidencia de la República, Congreso local en Veracruz, etcétera, algunos gobernadores en el país. ¿Cómo ves este proceso electoral? ¿Te parece que sí estamos llegando a un proceso democrático o que es más de lo mismo? Más de lo mismo, o sea, además se cambia para seguir igual. Los cambios siguen iguales, ¿no? O sea, no hay un cambio verdadero en el país, o sea, los funcionarios que lleguen hacen lo mismo. Por ejemplo, aquí se estaba hablando de un cambio. ¿Cuál cambio? O sea, seguimos igual o peor en Veracruz. Sea del partido que sea. Así es, definitivo. De la izquierda, de la derecha, centro. No hay ni para dónde irse, ni para dónde moverse. Eso es muy triste porque la población, la ciudadanía también, que no somos ningunos tontos, lo decíamos en el programa anterior con Yolanda Tenorio, no somos tontos, nos damos cuenta de cómo juegan los políticos sus intereses, tú lo mencionabas, cuánto ganan, y escuchamos sus discursos, ¿no? Pero de sus discursos a la realidad no hay ningún cambio, pues. Definitivo, no hay cambios. Y bueno, eso la ciudadanía tiene que ponerse también las pilas para que en verdad a quien se elija responda a las necesidades y a las situaciones de cada una de las poblaciones. Porque si no, pues vamos a seguir igual o peor. ¿Qué necesitamos? Salir a votar. ¿Qué necesitamos? Concientizarnos. ¿Qué necesitamos? Tener nuestras propias iniciativas económicas. ¿Y qué necesitamos? Ser críticos con los políticos, ¿no? Definitivo. Esto es definitivo. Y bueno, yo creo que a través de los medios de comunicación como el Enlace Veracruz 212 es una oportunidad para que la gente esté bien informada.
a través de este espacio, a través del tuyo, con la noticia en caliente y a través de la voz de la gente, que es la que más importa en todo esto, ¿no? Darle la voz a la gente, que entiendan que simplemente somos sus voceros. En definitiva, somos parte de lo que ellos quieren decir, ¿no? Nada más somos transmisores de esta información que ellos tienen que hacer llegar a la ciudad, al gobernante y por supuesto a los que nos están trabajando directamente en el gobierno, ¿no? Así es, Arturo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Arturo. Ha sido un José honor. Luis, Yo espero igual que no sea la única vez que nos vamos a estar para estar aquí. Y le agradecemos a la gente por habernos escuchado. Pásenla muy bien. Muchas gracias y buenas tardes.